Los estudiantes, vamos a ver el tema hoy día de aprendizaje 2, enfoque cognitivo. Tenemos esta primera diapositiva en la cual vamos a analizar acerca de su contenido. Muy bien, tenemos nosotros aquí una diapositiva en la cual nos hace una interrogación. Y nos dice aquí acerca de, ¿utilizas métodos y técnicas de estudio eficaces para aprender información académica? Realmente cabe preguntarse de cómo uno estudia. ¿Cómo haces tú para aprenderte un tema, para poder insertarlo en tu memoria, para poder recordarlo, para poder aplicarlo a tu vida? Entonces, tendríamos que entrar en una situación de reflexión. En este aspecto, esta situación de reflexión es muy importante porque nos va a llevar a pensar en realmente cómo hacemos para poder aprender. ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar acerca de ese procedimiento o lo hacemos casi ya en forma inerte y sin entrar un poco en esa preocupación? Entonces, tendríamos que reflexionar. ¿Hay algunos de ustedes, por ejemplo, que pueden decir, sí, yo me doy cuenta que tengo una estrategia, otra estrategia, otra estrategia, o simplemente no sé, hago lo que puedo, como puedo? Muy bien. Otros dirán, pues la verdad que nunca me he puesto a meditar, solamente trato de coger un libro, leerlo, y ya pues pienso que así ya estoy aprendiendo, y no pensaba yo que pues tendría que ver con alguna estrategia específica con respecto a ello. Qué interesante. Muy bien, entonces vamos nosotros a ponernos a reflexionar acerca de este punto. ¿Qué tan interesante es el poder de repente aplicar una estrategia específica en el proceso de aprendizaje? Muy bien. Y dirán, pues ustedes, ¿qué técnicas de estudio puede existir, pues profesora? Bueno, si observamos un poco esta lámina motivadora, podremos observar que aquí hay una técnica, por ejemplo, dice tipos de técnicas de estudio. Nos dice, por ejemplo, puede ser el subrayado, realizar propios apuntes, mapas mentales, fechas de estudio, ejercicios prácticos, textos, de repente reglas, organizar estudios, dibujos, en fin. Vamos a averiguar nosotros entonces cuál es el tema de hoy día. El tema de hoy día es aprendizaje 2, enfoque cognitivo. Y aquí nosotros vamos a empezar con la definición. Tenemos que abordar la definición y también cuando hablamos de aprendizaje, sabemos que existe una serie de teorías, ¿correcto? Y nosotros en esta oportunidad vamos a hablar sobre las teorías cognitivas del aprendizaje. La clase pasada hablamos nosotros sobre el enfoque conductista, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre las teorías cognitivistas del aprendizaje. Y también dentro de ello tenemos el aprendizaje observacional, las estrategias de aprendizaje, la metacognición y el aprendizaje autorregulado y cooperativo. Entendiendo pues que cuando mencionemos acerca de las teorías cognitivistas, debemos recordar como un antecedente nada menos que a la Gestalt.
y también pues otras teorías importantísimas como el procesamiento de la información y también lo que planteó Brunner sobre el aprendizaje por descubrimiento y lo que planteó Ausbe sobre el aprendizaje significativo. Entonces son las teorías cognitivas que vamos a abordar hoy día. Y sobre el aprendizaje observacional, pues las etapas que tiene observación y ejecución. Y también todos queremos hoy día descubrir cómo podemos ser unos buenos estudiantes y poder tener un rápido aprendizaje. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuáles son las estrategias de aprendizaje que debo hacer? Muy bien, la vamos a descubrir hoy día. Tenemos, por ejemplo, repaso, elaboración, organización, la supervisión de la comprensión y también algo importante, que es el mantener un autocontrol, porque si no, estamos todos, digamos, alterados y no podemos comprender bien la materia. Y algo que va a ser como un broche de oro sobre la metacognición, ¿no? El aprendizaje autorregulado y cooperativo. Muy bien. Veamos entonces este primer punto que nos habla sobre la definición, ¿no? Del aprendizaje cognitivo. Debemos entender nosotros que ya habíamos visto en la clase pasada sobre el aprendizaje por condicionamiento clásico y operante, ¿verdad? El aprendizaje desde el punto de vista de condicionamiento operante, lo que nos planteó Skinner con su famosa caja negra, y también John Watson con su experimento que hizo con el niño Albert, demostrando que las conductas son aprendidas. Muy bien, entonces ahora nosotros vamos a abordar otro aspecto que también es sobre el aprendizaje, pero ya desde otra óptica, desde otro enfoque, desde el enfoque del aprendizaje cognitivo, cognitivo. Entonces, en ese sentido, vamos a entender que ese aprendizaje cognitivo se refiere pues a los cambios que ocurren en los procesos mediadores. Cuando hablamos de cambios es similar al cuando el conductismo dice que para que exista aprendizaje tiene que haber un cambio en la conducta, ¿se acuerdan? Un cambio conductual. Muy bien. En el aprendizaje cognitivo también nos habla acerca de cambios, o sea, cambios que ocurren en los procesos mediadores. Pero la pregunta es, ¿qué cosa es un proceso mediador? Ah, pues ahí tienes en la lámina una forma recreativa de poder entender a qué se refiere con los procesos mediadores. Muy bien, entonces en el aprendizaje cognitivo nos habla sobre los procesos mediadores, por ejemplo, la motivación. La motivación es un proceso mediador porque si tú, estimado estudiante, no estás motivado para realmente alcanzar tus logros académicos, que es el ingreso a la Universidad de San Marcos, entonces va a haber una situación de limitación en tu proceso de aprendizaje. Entonces, un proceso mediador, según lo que nos dice el aprendizaje cognitivo, que son los cambios que ocurren en los procesos mediadores, va a implicar una actitud de motivación, ¿no? Atención, porque si no estoy atento no puedo retener. Percepción, ¿cómo puedo yo percibir? Obviamente siempre la percepción tiene un componente cognitivo y afectivo, o sea, llega a ser subjetivo, ¿verdad? Y el pensamiento, ese proceso de pensamiento, el lenguaje, la forma de expresar y obviamente la memoria. Si no hay memoria no podemos retener ningún tipo de información, anécdota o acontecimiento. Entonces el aprendizaje cognitivo son los cambios que ocurren en los procesos mediadores, ¿no? Observamos aquí en la lámina, ingresa por la información sensorial, se produce el cambio en los procesos mediadores, ¿no? Entre lo que es el estímulo y lo que es la respuesta. Y el aprendizaje se da cuando ya nosotros podemos decir que hemos adquirido un nuevo esquema cognitivo, ¿no? Y obviamente ya estamos hablando sobre una conducta observable. Muy bien, entonces el aprendizaje cognitivo es el cambio de los procesos mediadores.
¿no? Cuando yo aprendo realmente ha habido un reajuste en mi motivación, mi atención, mi percepción, mi pensamiento, mi lenguaje, mi memoria. Correcto. Es aprendizaje cognitivo, que es el cambio de los procesos mediadores. Y vemos aquí algo interesante que nos habla sobre el estímulo, organismo y respuesta. Y cuando mencionamos organismo, estamos hablando nada menos que de la actividad cerebral de los procesos cognitivos. Ya sabemos, esos procesos cognitivos, esos procesos mediadores. Entonces, ya nos está quedando claro sobre esta definición del aprendizaje cognitivo. Entonces, ahora sí me puede decir, ya entendí, profesora. Hablamos de el aprendizaje cognitivo, que son los cambios que ocurren en los procesos mediadores, o sea, en la motivación, en la atención, en la percepción, en el pensamiento, en el lenguaje y la memoria. Claro, claro que sí, estimado estudiante, porque cuando tú aprendes algo, hay una situación de como que de un reajuste, ¿no? Entonces, hay una situación de una acomodación, como más tarde lo va a decir algún otro interesante autor sobre lo que es el proceso del aprendizaje. Entonces, esos procesos cognitivos, Gianfranco, estamos hablando que son la parte del organismo. ¿Dónde se produce tu memoria, mi amor? ¿Dónde se produce? Obviamente en el cerebro, ¿verdad? Tenemos el prefrontal, el frontal, el lóbulo occipital, el lóbulo temporal. Ahí son parte de nuestros lóbulos donde se dan una serie de procesos, ¿correcto? Ajá, eso, Gianfranco. Entonces ahí, por eso dice aquí, observen la lámina, dice estímulo, organismo. En el organismo se da esa actividad cerebral. El cerebro, la corteza también, obviamente, ¿no? ¿Y qué se da ahí? Los procesos mediadores. ¿Y cuáles son? La motivación, la atención, pensamiento, lenguaje y memoria. De nada, Gianfranco, estoy para servir. Ok, bien, chicos, entonces lo máximo, perfecto. Entonces ya está quedando bien claro. Entonces podemos decir que ese proceso mediador es la actividad cerebral que va a retener ese ingreso, ¿qué? El ingreso sensorial, la forma como captamos, recepcionamos los estímulos. Y lo va a elaborar, lo va a interpretar. ¿Dónde? ¿No? Lo va obviamente, en el organismo, que es la actividad, que se da la actividad cerebral. Y lo va a convertir y lo va a interpretar en categorías, lo va a interpretar en atributos, el cerebro empieza a clasificar, el cerebro empieza a ver semejanzas, las diferencias y obviamente la elaboración de los conceptos mediante nuestro pensamiento. Entonces, así se va produciendo ese aprendizaje cognitivo. Entonces, los procesos mediadores, recordemos, estimados estudiantes, que son constructos hipotéticos, ¿no? Porque si te dice, a ver, ¿dónde está la atención? Enséñame. Obviamente, pues, no es que yo coja un objeto y te lo muestro. Es un constructo hipotético. Es decir, elaboraciones teóricas que van a servir, pues, para darnos una explicación de aquellos factores que no son observables a simple vista. Lo que nosotros observamos a una simple vista es ya la conducta. Por eso aquí tenemos en el cuadro, esta última parte, es la conducta observable, lo que nosotros vamos a poder verificar. Entonces, estos procesos mediadores, pues son procesos inferidos, ¿no es cierto? Son procesos inferidos, ¿no? Inferimos que atendemos, que tenemos una memoria, que hay un proceso de pensamiento, etcétera. Muy bien, muy interesante. Así que eh, entendemos entonces que el, eh, el sujeto, pues el sujeto, o sea, la persona, es un procesador activo de estímulos, porque nosotros, mediante la información sensorial, vamos a recepcionar los diferentes eh, estímulos, ¿no? Y que van a ser procesados y luego estos estímulos al ser procesados, mediante todo eso, vamos a denotarlo
mediante la conducta observable, ¿verdad? Ok, muy bien. Vamos a pasar a otro punto interesante que es sobre las teorías cognitivas, que es el tema de hoy día, las teorías cognitivas del aprendizaje en cuanto a sus antecedentes. Ah, qué interesante. Estimados estudiantes, cuando nosotros vamos a hablar acerca de los antecedentes de las teorías cognitivas del aprendizaje, no podemos dejar de mencionar a nuestro estimado Max Wertheimer, ¿no? Quien es el que lideraba nada menos que la teoría gestáltica, la escuela gestáltica. Ah, qué interesante. Entonces, Max Wertheimer eh, básicamente fue el pionero, obviamente, en la cual dio pues a conocer esta teoría que va a ser precursora de las teorías cognitivistas, que es la teoría gestáltica, y que sostenía pues que el aprendizaje ocurre por un proceso de organización y de reorganización cognitiva del campo perceptual, en el cual el individuo pues es el protagonista. El individuo va a prácticamente agregar algo a esa percepción, ¿no? ¿Cómo? Organizando los estímulos que va a poder percibirlos como una totalidad. En otras palabras, estimado estudiante, lo que quería plantear esta teoría es que nosotros tendemos a ver las cosas en su totalidad. Por ejemplo, si tú estás caminando por la calle y te encuentras con uno de tus mejores amigos en ese tiempo del colegio, entonces te presenta a su enamorado. Tu amiga se presenta a su enamorado. Entonces, tú lo observas. Cuando tú lo observas, tú le vas a mirar a ver su dedo meñique, te quedas mirando fijamente en su dedo meñique o te quedas mirando fijamente en sus zapatos y nada más que sus zapatos, o solamente en su mano, o solamente en su cabello. Claro que no. ¿Qué haces? Tú lo ves en su totalidad, a pesar que esta persona tiene obviamente diferentes partes en su cuerpo, ¿no? Las extremidades superiores, inferiores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tú lo que miras es la totalidad. Te estoy dando un ejemplo para que puedas comprender sobre el planteamiento, lo que decía la teoría gestáltica, en la cual decía que nosotros las personas tendemos a percibir los estímulos como una unidad, como una totalidad, no fijadas en sus partes. Entonces los gestaltistas investigaron el aprendizaje y también investigaron sobre la resolución de problemas, ¿no? Entonces, para eso también nos habla acerca del insight. ¿Y qué nos decía la Gestalt sobre el insight? Que significaba que era la comprensión súbita producida por la rápida reconfiguración de los estímulos de una situación problema, en la cual nos va a dar la opción de que nosotros podamos rápidamente encontrar una solución, ¿no? Que es también conocido como el descubrimiento repentino de una solución. A veces no te ha pasado que de repente tienes que resolver un problema X y en el momento quizás tú estás pensando cómo hacerlo y estás tan preocupado, pero volteas la cabeza y ¡ta! Como que se te viene la idea, eureka, se te viene la idea e inmediatamente resuelves ese problema, solucionas ese problema. Entonces, a esto más o menos, algo así se llama el insight, ¿no? Que significa una comprensión súbita producida por la rápida reconfiguración de los elementos en una situación de problema, ¿no? Que se puede dar de un momento a otro esa solución repentina. Y para que lo entiendas aún más, vamos a ver el gráfico aquí de la diapositiva, que está bastante ilustrativa. Observamos aquí a es un mono, un gorila, un orangután, bueno, como quieras, lo observamos y ¿qué sucede? Que él está por decirlo así, en una habitación
En esa habitación él está solo, hay algunos objetos dentro de la habitación y su comida, su alimento que es importante para él, está dentro de la habitación, pero desgraciadamente está muy alto como para que él pueda alcanzarlo, porque si fuera un árbol, él podría trepar, pero no lo puede hacer. Entonces, va pasando las horas y él tiene más apetito y desgraciadamente no puede alcanzar sus bananas, su plátano. Entonces, empieza a coger y movilizar los objetos que hay alrededor de esta habitación. Y luego los puede manipular e incluso los puede sobreponer, como vemos aquí en la segunda lámina está sobreponiéndolo. Y luego pone una sobre otra y al darse cuenta que se va creando una cierta altura, va colocando otra. Y por fin alcanza su alimento. Entonces, ¿qué significa eso, estimado estudiante? Significa que mediante el insight ha logrado comprender súbitamente la forma de poder solucionar ese problema, de saciar su apetito voraz. Entonces, ha logrado reconfigurar sus elementos de esa situación de problema, ha logrado descubrir en forma repentina la solución y, por fin, llegar a alimentarse. Entonces ya entendemos lo que es el insight. Ese es el planteamiento, el antecedente, ¿no?, de las teorías cognitivas, que es la teoría gestáltica del aprendizaje, que nos habla acerca de que nosotros tendemos a percibir la unidad, la totalidad, y que sostenía que el aprendizaje ocurre por un proceso de organización, porque él ha organizado sus ideas, y de reorganización, ¿no?, cognitiva, de campo perceptual de las cosas que observa y percibe, ¿no? Y que además ocurre por un proceso de organización y reorganización cognitiva del campo perceptual, en el cual sí o sí la persona, el individuo, ¿no?, es el ser que va a agregar algo a esa percepción, va a organizar los estímulos y de tal manera que se pueda percibir todo como una totalidad, ¿no? Yo ahora las partes las ha unido y ya la ve como una totalidad que pueda servir de apoyo para lograr su objetivo, que es alimentarse. Muy bien. Entendemos nosotros, pues, que existen varias teorías cognitivas del aprendizaje. Entre estas teorías cognitivas del aprendizaje tenemos la teoría del procesamiento de la información. Tenemos la teoría del aprendizaje por descubrimiento y la teoría del aprendizaje significativo. Muy bien. Entonces, vamos a analizar a cada una de ellas. Observamos la lámina en forma detenida. Muy bien, estamos observando la lámina de forma detenida y para eso nosotros estamos viendo que hay una computadora. ¡Ay, qué interesante! ¿Por qué será que hay una computadora? ¿Por qué será que hay una computadora? Muy bien. Entonces estamos nosotros pensando y meditando acerca de ello. Ese procesamiento de la información, dice, la mente funciona como una computadora. ¡Oh, qué fuerte!, ¿verdad, chicos? Así será, ¿será verdad? Pues bien, esta teoría nos va a ayudar a entender que hay una similitud. Va a explicar que el aprendizaje tiene algún equivalente a esta metáfora computacional, ya que ese funcionamiento cognitivo que nos
caracteriza a nosotros los seres humanos, se puede dar de forma similar a lo que ocurre en la computadora. Y para eso tenemos este procesamiento de la información. Muy bien. ¿Qué es lo que nos dice? Que la mente funciona como una computadora. Ah, ¿y por qué así? Ah, porque aprender es procesar. ¿Verdadero o falso? Claro que sí. Porque aprender es almacenar. Yo no puedo decir que he aprendido algo si es que no he logrado retener la información en mi memoria a largo plazo. Entonces voy almacenando información. Y finalmente tengo que recuperar la información en diferentes tipos de memoria. Ajá, muy interesante. Entonces vamos a tener nosotros que ver sobre el procesamiento, ¿no? Los procesos cognitivos. Muy bien. ¿Qué entendemos por el procesamiento? Ah, muy bien. Observemos la lámina detenidamente. Ese procesamiento es la actividad de recepción, de almacenamiento, o sea, cómo yo recepciono por mis estímulos, cómo yo lo almaceno en mi memoria a largo plazo, obviamente, ¿no? Y además también tiene que ver con la recuperación de la información, porque qué fatal sería que yo pueda almacenarlo y cuando necesito la información no la logro recordar. Entonces no puedo básicamente recuperar la información, por ejemplo, en un examen, ¿no? Sería fatal, ¿no, chicos? Muy bien. Entonces, veamos sobre ese procesamiento. Ya nos queda claro que es la actividad de la recepción, o sea, de cómo puedo ingresar a los registros sensoriales, cómo se produce ese almacenamiento en mi memoria a largo plazo y cómo recupero esa información. Entonces, en otras palabras, para esta teoría del procesamiento de la información, aprender es procesar y almacenar información. Aquí vemos procesar y almacenar información, ¿correcto? En diferentes tipos de memoria. Ah, ¿hay varios tipos de memoria, profesora? Claro que sí. Muy bien, entonces, ¿cómo se da ese procesamiento? ¿Cómo se producen los procesos cognitivos? ¿No? Ah, los procesos cognitivos ocurren en serie. Observa bien aquí. El registro sensorial. Ah, es el primer paso, que es la captación de los estímulos, ¿verdad? Y eso me va a llevar a una atención, ¿no? Sabemos que hay tipos de atención. Y de la atención vamos a lograr llegar a la percepción, que es la parte subjetiva que tiene el ser humano de poder interpretar a las sensaciones. Y de ahí nosotros vamos a fijar en nuestra memoria y eso lo vamos a retener aquí en la memoria. ¿Para qué retengo información? Ah, es importante, porque luego voy a poder recuperar, pero no se puede recuperar algo que no se ha logrado guardar, que no se ha logrado retener. Entonces, si hay una retención en la memoria, por ejemplo, a largo plazo, entonces sí o sí puedo hacer una recuperación de lo que he guardado. ¿Y para qué es importante, profesora, recuperar la información que he guardado? Es muy, pero importante, muy, muy, muy importante, porque ese almacenamiento, ese cúmulo que yo tengo en memoria es lo que me va a permitir elaborar pensamientos, ¿correcto? Entonces, ¿y por qué es importante elaborar un pensamiento? ¿Por qué es importante pensar? Porque mediante ese pensamiento yo empiezo a hacer estrategias en mi vida, ¿no? Por ejemplo, tomar una decisión, la toma de decisiones. Y para tomar una decisión, tengo que lograr organizar mi pensamiento. Entonces se dan cuenta que es todo una cadena, una secuencia. Eso tiene que ver con el procesamiento de la información porque nos dicen
haciendo una analogía, en la computadora, si la computadora es nueva, ¿qué es lo que yo hago? Yo tengo que, mediante el teclado, alimentar a esa computadora, llenarla de información, crearle carpetas para tener situaciones diferenciadas, ¿no? Y el día que yo necesite alguna información, simplemente abro mi carpeta y listo. Igual parecería pues en el ser humano. Nosotros necesitamos una información y la recupero ¿de dónde? De mi memoria a largo plazo. Entonces es importante toda esta secuencia, ¿no? Toda esta secuencia del procesamiento sobre los procesos cognitivos que ocurren en esta serie. Muy bien. Observemos entonces el siguiente punto. Ahora vamos a hablar acerca del aprendizaje por descubrimiento. En el aprendizaje por descubrimiento, debemos mencionar nada menos que a Jerome Brunner. Jerome Brunner, ¿no? Porque él fue el que planteó el aprendizaje por descubrimiento. Para Jerome Brunner, el aprendizaje es el proceso permanente de la formación de estructuras cognitivas. Y decía Brunner que esa estructuración, que esa situación, digamos, que tiende el ser humano, digamos que el aprendizaje es el proceso permanente de la formación de esas estructuras cognitivas. Y que esas estructuras cognitivas no son nada menos que lo que nosotros conocemos como conceptos. Ah, qué interesante. Y el desarrollo de habilidades para la resolución de problemas. Qué interesante. Entonces, de acuerdo a esta teoría, los estudiantes deben construir inductivamente los conceptos académicos a partir de los ejemplos que los profesores o los facilitadores se lo dan. En otras palabras, Brunner decía que nosotros, los maestros, no debemos darle los conceptos a los estudiantes, que nosotros le podemos dar ejemplos, pero son los estudiantes los que construyen los conceptos en función a los ejemplos que les podemos dar nosotros para facilitarle el conocimiento. Entonces decía que el razonamiento era inductivo, que consiste en la formulación de reglas, conceptos y principios generales, pero a partir de casos, ¿no? Entonces, el aprendizaje es el descubrimiento que el estudiante hace por sí mismo, ¿no? Su propio ritmo, a partir de tareas de búsqueda que le encargan los profesores. Entonces, estamos entendiendo que el aprendizaje por descubrimiento, Jerome Brunner, va a incitar el razonamiento inductivo, ¿no? Bien. El procesamiento de aprendizaje por descubrimiento básicamente va a seguir 3 puntos importantes, una secuencia, ¿no? Que es la recolección de datos, que es la organización de datos y la representación del entorno, ¿no? La representación del entorno. Entonces, aquí estamos viendo nosotros sobre Jerome Brunner, que decía que al estudiante no hay que darle el concepto, al estudiante hay que darle ejemplos y son ellos los que van a crear, elaborar el concepto. Muy bien. Por ejemplo, puede decir que se puede dar la extensión, ¿no? Y de repente la persona va a determinar sobre, digamos, cuál es el concepto, ¿no? El concepto. Por ejemplo, a ver,
aquí en el aprendizaje por recubrimiento es importante 3 puntos, ¿no? 3 puntos básicos, que es la recolección de datos, ¿no? Hay la recolección de datos para la formación de conceptos, que es la organización de datos, y por último, la representación del entorno, ¿no? Son 3 puntos importantes. Entonces, tenemos el razonamiento inductivo, el maestro es un facilitador y el alumno descubre el conocimiento. Esto es importante para entender que también se da mediante un proceso, ¿no? Un proceso. Veamos ahora el siguiente punto. Muy bien. Ahora hablemos de David Ausubel. David Ausubel. Cuando mencionamos a David Ausubel, debemos nosotros recordar que él es considerado el padre, por decirte, del aprendizaje significativo, ¿no? El aprendizaje significativo. Y aquí podemos ver su rostro, David Ausubel, 1918-2008, y también podemos básicamente observar cuál es el planteamiento de su teoría sobre el aprendizaje significativo, cómo explica ese proceso de aprendizaje desde el punto de vista de su teoría. Ok. David Ausubel nos va a hablar sobre el aprendizaje significativo por recepción, puesto que él es el padre de esta teoría del aprendizaje significativo, en la cual nos manifiesta que hay una relación, ¿no?, entre un conocimiento nuevo con un conocimiento previo almacenado en la memoria del estudiante, ¿no? Hay una situación de relación. Entonces, básicamente el aprendizaje significativo por recepción se produce cuando uno relaciona la forma sustantiva, ¿no?, un conocimiento nuevo con un conocimiento previo almacenado en la memoria del estudiante. Por eso que Ausubel nos decía que no había ningún niño en la faz de la tierra que no sepa absolutamente nada. Todos los niños, por ejemplo, cuando hasta van a iniciar al nido, ya saben algo. ¿Por qué? Porque hay un aprendizaje significativo, hay un aprendizaje que ya ha sido almacenado en la memoria del estudiante y que mediante los procesos de razonamiento, por ejemplo, denominados inclusión, inducción, succión, ¿no?, pueda tener una situación más generalizada. Ahora, entendemos nosotros que el aprendizaje significativo es la forma como va a relacionar, ¿no?, esa relación sustantiva entre un conocimiento nuevo con un conocimiento previo almacenado. Y por eso ya entramos a los procesos de razonamiento denominados inclusión, o si no, inducción. Y también la subsunción, que es denominada la deducción. Entonces, los nuevos contenidos que se incorporan o integran al conocimiento archivado en la memoria y se incluyen en la estructura cognitiva previamente existente, modificándola y dándole un sentido más preciso. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a decir que las características del aprendizaje significativo es el uso de razonamiento inductivo y deductivo en la formación de conceptos escolarizados. Entonces, la información nueva se relaciona con la estructura cognitiva ya existente de formación sustantiva, ¿correcto? Y también fomenta en el aprendizaje una aptitud y disposición favorable para extraer el significado del aprendizaje. Veamos la lámina.
Bien, ¿qué interpretamos? Dice relación sustantiva, aprendizaje significativo. Hay dos caminos, o tres si desean, que podemos seguir. Correcto. Entonces hay una relación sustantiva. Hay el número 1, en el cuadrante 1, vemos activar los conocimientos previos. Vemos una persona que está pensando. Y en la segunda, dice impartir los nuevos conocimientos. Y hay una persona que está dictando la clase. Muy bien. ¿Qué hemos entendido entonces por esta relación sustantiva? Hemos retenido que básicamente el aprendizaje significativo por recepción se va a dar al relacionar la forma sustantiva y un conocimiento nuevo o un conocimiento previo almacenado en la memoria del estudiante mediante procesos de razonamiento denominados inclusión, que es inducción, y la succión, en las cuales los contenidos se incorporan o integran al conocimiento que la memoria se ha encargado de hacer su backup y además se incluyen a la estructura cognitiva previamente existente, modificándolo, dándole un sentido más preciso. Las características del sujeto y significado son uso de razonamiento inductivo y deductivo en la formación de conceptos escolarizados. Observemos nosotros, aquí vemos que dice activar los contenidos previos. Y aquí vemos impartir los nuevos conocimientos. Muy bien, estamos nosotros entendiendo que la persona debe tener una actitud, una disposición favorable para extraer el significado pues de esa de repente vivienda que le ha rentado, etcétera. Y tenemos nosotros la intención. En la intención significativo de David Ausubel tenemos animales vertebrados. En la extensión tenemos mamíferos, reptiles, peces. Entonces, tenemos mamíferos, reptiles y peces que vendrían a ser la extensión. Y la intención son los animales vertebrados, por ejemplo, ¿no? Ok. Ahora sí, pasamos a la siguiente diapositiva. Aprendizaje observacional. Como su nombre lo dice, estimados estudiantes, observacional, de observación. Albert Bandura es considerado el padre del aprendizaje observacional. Y por lo tanto nos dice que los niños tienden a copiar las conductas de la persona con quienes vive. Por ejemplo, entendemos nosotros que cuando hablamos sobre el aprendizaje observacional, el pionero de la investigación de aprendizaje por observación fue también denominado observación, hablamos de observación como, por ejemplo, el aprendizaje social, podemos observar el aprendizaje social, el aprendizaje imitativo o el aprendizaje vicario, ¿no? Según el punto de vista de Albert Bandura. Es decir, que según esta teoría, la adquisición depende principalmente de la atención puesta al comportamiento de otras consideradas como modelos, por ejemplo, a imitar. Para darles un ejemplo más tácito, el niño observa al papá cómo se afeita. El niño
observa papá cómo se sienta en el mueble, cómo se sienta en el mueble, cómo hablan sus padres, qué gestos articulan. Bien, entonces, según Albert Bandura, esta teoría de la adquisición depende de la atención puesta al comportamiento de otras personas consideradas como modelos a imitar, ¿no? Y el aprendizaje observacional se da en 4 etapas. Prestar atención y servicio para las características básicas de comportamiento de otra persona. Recordar el comportamiento en la memorización. Reproducir la acción de ejecución y siempre y sentirse motivado a aprender y realizar la conducta en el futuro. Bien, entonces vemos que si digamos, una niña que está en casa empieza a observar todos los movimientos que hace su madre y las cosas que su madre siempre está haciéndolas. Bien, entonces Albert Bandura nos hablaba sobre el aprendizaje observacional y que este aprendizaje observacional tiene además 4 etapas. Tenemos, por ejemplo, el punto número 1 es que debemos estar predispuestos, es que debemos estar atentos para poder captar el mensaje. Entonces, el aprendizaje observacional se va a dar en estas 4 etapas, que es prestar atención y percibir las características básicas de comportamiento de otra persona. Recordar el comportamiento, o sea, la parte donde nosotros hablamos de la memorización. Y algo básico que después de observar nos va a suceder es que queremos reproducir la acción, es decir, mediante la ejecución. Lo que uno busca es sentirse motivado a aprender y realizar la conducta en el futuro, ¿no? Básicamente. Ahora veamos las estrategias de aprendizaje. Observemos detenidamente esa lámina. Muy bien. Ok. Acabamos de ver nosotros lo que el aprendizaje observacional nos plantea, que básicamente llamado también el aprendizaje social limitativo o vicario, y que la adquisición, o sea, del aprendizaje, depende principalmente de la atención puesta al comportamiento de otras personas, consideradas como modelos a imitar. Entonces, queda claro sobre el aprendizaje observacional que se da en 4 etapas. La primera, en prestar atención y percibir las características básicas de comportamiento de otra persona mediante la observación. Recordar el comportamiento, que es la memorización, y reproducir la acción ejecutada, y sentirse motivado a aprender a realizar la conducta en el futuro, que es la retroinformación. Muy bien. Entonces, ya nos quedó claro sobre el aprendizaje significativo. Ah, exacto, Anaís, claro que sí. Como la imitación diferida, ¿no? ¿Te acuerdas? Muy bien, estrellita para Anaís, perfecto. Exacto, ¿no? Esa es la observación, el aprendizaje observacional mediante la imitación.
básicamente, ¿no? Mediante imitación. Así es. Ahora, cuando nosotros hablamos pues sobre el aprendizaje observacional, recordemos que su nombre también es aprendizaje social. En el examen puede venir como el nombre de repente aprendizaje vicario. Y por ahí alguien dice, pero no nos han enseñado aprendizaje vicario. Acuérdate que aprendizaje observacional también se llama aprendizaje vicario o aprendizaje social o aprendizaje imitativo, ¿ya? Aprendizaje imitativo. Ok. Gianfranco, la forma sustantiva se refiere a la forma esencial, importante, ¿correcto? Muy bien. Ok. Y ahora veamos este siguiente punto. Ah, qué interesante.